Hola amigos del Instituto de Administración Pública del Estado de México, les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde buscamos acercar el conocimiento de lo que es el gobierno y la administración pública. Agradecemos en todo lo que vale a tu alcaldía diario que nos haga favor de cedernos amablemente este espacio, al doctor Gerardo Viloria, que nos permita llegar a todos ustedes por esta vía para poder platicar con expertos en diversos temas de la administración pública. En esta ocasión le hemos pedido al maestro Arnoldo Cerda Adame que nos acompañe para tratarnos un tema que es a lo mejor poco difundido, pero es fundamental para la convivencia de cada uno de nosotros como ciudadanos en el día a día en nuestra comunidad. Bienvenido, maestro Arnoldo. Gracias por cedernos un poquito de su tiempo y acompañarnos para tratar un tema denominado autoridades auxiliares municipales. El agradecimiento es también de mi parte por darme esta oportunidad. Gracias, maestro, y esperemos que con toda su experiencia nos permita adentrarnos a este tema tan interesante y que seguramente les va a dar unas claves a nuestros amigos para realizar algunos trámites que son muy importantes en su comunidad. Y si me permite, vamos entrando en materia, pero para que nuestros amigos conozcan de usted un poquito más, déjenme decirles que usted se ha dedicado casi toda su vida profesional al estudio del tema municipal, con énfasis en lo que son las autoridades auxiliares. Por eso le pedimos que estuviera aquí con nosotros. Tan es así que el Instituto de Administración Pública del Estado de México, con motivo de su 35 aniversario, hace ya casi 11 años, editó un libro suyo que es Autoridades Auxiliares, y que espero que aquí lo puedan ver. Espero que lo tome bien la cámara. El maestro Arnoldo Cerda, toda su experiencia la ha puesto en este texto. Y es un texto que el Instituto de Administración Pública del Estado de México ha tenido como guía para poder capacitar a estas autoridades auxiliares. Pero, maestro, platíquenos, por favor, ¿qué debemos entender por autoridades auxiliares en un ayuntamiento? Sí, basándonos en la Ley Orgánica Municipal, las autoridades auxiliares son los delegados, los subdelegados, los jefes de sector, los jefes de sección y los jefes de manzana. Eso es de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal. Pero podemos agregar algunas otras características muy importantes, ¿no? Podemos decir que son cargos honoríficos que son de una comunidad, pero en esos cargos, como su nombre le dice, no tienen ningún sueldo, es decir, no ganan nada, sino su tiempo que ellos dan es ahora sí que voluntariamente. Además de eso, pues podemos agregar otra característica que es su marco jurídico, es decir, que en la Constitución Federal, desde la Constitución Federal ya tenemos ahí en el artículo 2 que se refiere a ellos, pero específicamente a usos y costumbres de las autoridades auxiliares de pueblos indígenas. Y en la Constitución local también nos habla de ellos. En la Constitución local, en el artículo 17, ¿verdad? En la Ley Orgánica Municipal, como ya lo dije, también nos habla de ellos. Y así también en otras leyes, ¿verdad? Como la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, también nos habla de ellos. O sea que fundamentalmente en la legislación pues están considerados. Podemos agregar también que pues ellos son el enlace entre la comunidad y el municipio, y sirven de llevar información, de traer información o aplicar indicaciones que el gobierno municipal les dé. Podríamos agregar otra característica
de ellos, que también la ley orgánica municipal nos da, que es, su nombre viene de delegación, por eso se llaman delegados, porque el ayuntamiento les delega autoridad y les delega responsabilidad. En ese sentido, pues ya podríamos dar el mayor número de características de este concepto sobre lo que son, ¿verdad? Sí, muy amable, gracias. Creo que vamos encontrando que la función de estos ciudadanos es muy importante. Tan es así que está perfectamente bien regulada y normada en diferentes leyes y reglamentos, con la finalidad de que haya orden en su actividad. Como ha venido evolucionando la administración pública, bueno, pues se ha venido dando un marco jurídico para que ellos puedan realizar su labor, sobre todo pensando en que su trabajo no tiene una remuneración específica dentro de la nómina de los ayuntamientos. Creo que es una muestra de la participación ciudadana en las actividades de gobierno, pero que debe de ser muy cuidadoso porque hay una línea muy delgada entre cuál es la responsabilidad cuando tenemos una remuneración y hasta dónde puede llegar una responsabilidad cuando no podemos acceder a recursos o no tenemos un pago por hacer esta actividad, es decir, hacer de nuestra vida laboral una profesión. Maestro, quisiera que nos comentara un poquito más para que nuestros amigos del auditorio entiendan más de la función de las autoridades auxiliares. ¿Por qué es importante mencionar este tema en estas fechas? ¿Por qué los ayuntamientos deben de estar al tanto de lo que es la normatividad y deben de actuar en consecuencia? Porque las autoridades municipales acaban de tomar posesión el primer día de este año 2019. Pero ¿qué pasa con las autoridades auxiliares en este momento? ¿Qué es lo que tienen que fijarse los ayuntamientos, los presidentes municipales y todos los funcionarios que laboran en estos ayuntamientos? Sí, la importancia radica en que son removidos en estas fechas. En el mes de marzo, ¿verdad?, del primer año de gobierno, o sea, ya en unos 2 meses más, por mucho, se tendrán que sustituir los actuales delegados municipales o en sí todas las autoridades auxiliares. En todo el mes de marzo lo marca la ley orgánica municipal, en donde deberán ser electos. Y como es nueva administración, ¿verdad?, de ellos, pues requieren ser capacitados más que nada, porque hay muchas personas que su nivel de educación a veces es bajo. La mayoría pudiéramos decir que está en primaria, ¿verdad? En primaria y secundaria, no más. Sí hay cargos de personas que tienen una educación, un nivel educativo mayor, incluso a licenciaturas, ¿verdad? Pero son pocas. La mayoría está en primaria y secundaria, y por lo tanto se debe ser capacitados para que desempeñen sus funciones de manera eficiente y eficaz. Okay. Por lo que nos platica, maestro Cerda, creo que hay que poner especial énfasis en una primera situación, que es cómo deben de ser electas estas autoridades auxiliares, porque realmente lo que entiendo es que no hay una designación directa por parte de algún funcionario del ayuntamiento, sino creo que tiene que ser a través de una elección en términos de la normatividad existente. ¿Es así? ¿O cómo llegan al cargo estos ciudadanos que quieren apoyar la actividad de la comunidad? Sí, principalmente también es la ley orgánica municipal la que señala la manera en que deben ser electos. Ya puede intervenir el Instituto Electoral del Estado de México siempre y cuando exista un convenio previo entre el gobierno municipal y el Instituto Electoral. En ese caso, si interviene,
el ayuntamiento, o sea, el gobierno municipal, tiene que costear totalmente los gastos que se lleven en el proceso electoral de los delegados municipales. Y si aceptan, pues se haría el convenio. Si no se acepta ese beneficio, están en libertad los gobiernos municipales en elaborar la convocatoria de manera libre, ¿verdad?, de acuerdo a las normas que ellos mismos establezcan, libremente también, y de esa manera llevar a cabo la elección de las autoridades auxiliares. Cabe destacar que los jefes de manzana no son electos democráticamente, es decir, no hay ninguna asamblea, no hay ninguna urna de votación, no. Estos funcionarios son electos, o son más bien designados directamente por el ayuntamiento, y los delegados municipales, esos sí son electos democráticamente. Okay. Entonces hay que remitirlos a la normatividad. Está perfectamente bien establecido cuáles son los mecanismos para elegir a estas autoridades y cuáles son los tiempos. Ahí quisiéramos llamar la atención de las autoridades en los ayuntamientos para que, si es su deseo, se puedan acercar al Instituto de Administración Pública del Estado de México, donde no solo tenemos este texto tan valioso del maestro Arnoldo Cerda Adame, sino que también estamos preparando una serie de cursos en donde incluimos uno de manera muy particular que tiene que ver con todo el manejo, la relación que se tiene desde el ayuntamiento con las autoridades auxiliares, y el cual, por supuesto, también debiera ser de interés de las personas que quisieran participar como siendo una de estas autoridades auxiliares. Y por supuesto, pues el maestro Arnoldo Cerda nos estará ayudando en esa parte. Maestro, por favor, ayúdenos un poquito a entender cuáles son las atribuciones de estas autoridades auxiliares. Ya sabemos que debemos de estar pendiente porque en breve tendrá que renovarse. Ya sabemos que hay un proceso electoral perfectamente bien establecido, incluso donde el Instituto Electoral del Estado de México pudiera participar en términos de los acuerdos que tengan con los ayuntamientos. Pero, ¿cuáles son las atribuciones una vez que estas personas sean electas? Sí. Las atribuciones de las autoridades auxiliares las vemos en un módulo, en un curso, ¿verdad?, especial, que es un taller. Ahí son las que marca la Ley Orgánica Municipal, son 8 atribuciones. Son muy sencillas ahí la manera en que las enuncia, pero debemos aquí resaltar que no especifica esta ley de qué manera deben realizarse. Y aquí es donde intervenimos nosotros para decirles cómo deben ellos hacer sus funciones, cómo deben hacer sus actividades. Entonces, la Ley Orgánica Municipal señala que corresponde a las autoridades auxiliares mantener el orden y la paz social en la comunidad, vigilar el cumplimiento, sería otra atribución, vigilar el cumplimiento de las leyes municipales, como es el bando municipal, los reglamentos y los acuerdos del ayuntamiento. También deben colaborar las autoridades auxiliares con el ayuntamiento en la elaboración del plan de desarrollo municipal. Otra función sería que deben las autoridades auxiliares elaborar un programa ellos de trabajo durante un año, durante cada año de sus funciones. En este caso serían 3, y así tiene una serie de otras actividades, como también apoyar al secretario del ayuntamiento en la elaboración de constancias, y también otra de sus funciones es en que deben hacer un informe anual de todo el desempeño que tuvieron ahí. Y hay otras actividades o atribuciones, como es cuidar de los desagües de la comunidad, es decir, de los sistemas de drenaje y todo eso, desde el punto de vista ecológico, para que haya limpieza en la comunidad. La otra de sus atribuciones sería dar su opinión al gobierno municipal cuando algún interesado de la comunidad quiera una licencia
de construcción o una licencia para abrir un negocio o una licencia de uso del suelo. Entonces ellos pueden dar su opinión si es procedente o no de acuerdo a su opinión, nada más es lo que pueden hacer, pero tienen prohibido extender licencias ellos. Esas serían sus funciones, pero como le decía, la ley no hasta ahí llega, no les dice cómo. Entonces nosotros en el taller les decimos cómo va a hacer cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer su programa de trabajo o para apoyar al ayuntamiento en el plan de desarrollo municipal, ellos necesitan hacer un diagnóstico, las autoridades auxiliares, de su comunidad o de su del barrio donde estén, o en el caso de los jefes de manzana. Entonces nosotros les enseñamos cómo hacer su diagnóstico para que ellos puedan proporcionar la información, ¿verdad?, que le está pidiendo el gobierno municipal, en este caso. Eso sería lo que corresponde a sus atribuciones. Pues qué interesante lo que nos comenta, porque es una responsabilidad importante. Son un apoyo fundamental para que los ayuntamientos estén cerca de su población, conozcan de manera rápida si hay alguna problemática o de manera preventiva puedan llevar a cabo algunas acciones. Qué interesante e importante es que los ayuntamientos puedan entender que la relación con estas autoridades auxiliares puede facilitarles muchísimo su trabajo, puede prevenir muchísimas situaciones que luego se conviertan en problemas más grandes, y de ahí radica la importancia de llevar un adecuado proceso de selección o elección más bien abierta de estas autoridades auxiliares. Maestro, todos los municipios se manejan de la misma manera para coordinar los trabajos de estas autoridades auxiliares, porque al momento de ya ir al detalle de la vida en la comunidad, pues no todos son comunidades urbanas, no todos son comunidades perfectamente bien organizadas, o en términos de la administración pública como la conocemos hoy en día. Seguramente hay algunas comunidades donde todavía las decisiones entre las personas que habitan se manejan a través de lo que denominamos usos y costumbres. ¿Qué pasa en esos casos con las autoridades auxiliares, maestro? Sí, aquí debemos hacer una distinción de las autoridades auxiliares en lo que serían los pueblos indígenas o comunidades indígenas y los que no son indígenas. La ley marca en la Constitución, en el artículo 2, que se deben de respetar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, que ellos tienen su normatividad, ¿verdad? Lo que se llama el derecho consuetudinario, porque es ahí donde ellos tienen sus propias normas de acuerdo a todos sus antecedentes, ¿verdad? De sus antepasados, sus tradiciones, que pues se deben de respetar. Entonces, en ese sentido, pues ellos para elegir, por ejemplo, a sus representantes, tienen un sistema de hacerlo, y ahí no debe intervenir el Instituto Electoral ni ninguna otra institución para llevar a cabo sus elecciones. Tiene que ser conforme a ellos lo han acostumbrado siempre. En ese sentido, ellos hacen asambleas, y ahí se elige a las personas, a sus autoridades en esas asambleas. Pueden ser levantando la mano ya cuando se haga el escrutinio y cómputo de la elección, o puede ser que, como acostumbran, separan unos en el lado izquierdo, otros en el lado derecho. En el lado izquierdo, por ejemplo, los que están en contra; en el lado derecho, los que están a favor, y así es como ellos eligen a veces a sus representantes, ¿verdad? Y de esa es la manera, pues, en que son los usos y costumbres. Pero nosotros, en el módulo correspondiente a esa materia, o sea, a ese curso, vemos un poquito más
hacemos un estudio sobre los usos y costumbres. Hay que ver que ahí los usos y costumbres de ellos están fundamentados mucho en la religión, en la mayor parte. Claro que hay desde el punto de vista político, como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y también desde el punto de vista económico hay usos y costumbres. En el caso de la religión, que es conveniente ver, podríamos decir que hay dos tipos de celebraciones que ellos hacen, o fiestas religiosas, generales y particulares. Las generales se refiere a celebraciones que todos los municipios, incluso los no indígenas, lo hacen de manera general, como decía. Y el caso es el 12 de diciembre, ¿verdad? El Día de la Virgen de Guadalupe, la Semana Santa, el Día de Muertos, la Navidad. Estas son celebraciones o costumbres que lo hacen de manera general, todos, ¿verdad? Pero hay otras que lo hacen, otras costumbres que se hacen de manera particular. En el caso de este tipo serían las celebraciones del santo patrono, que le llaman, de alguna localidad, de algún barrio, ¿no? En ese sentido, ellos tienen una serie de usos, ¿verdad? Que apoyan a la costumbre. Por ejemplo, para celebrar, por decir aquí en Metepec, ¿no? El Día de San Isidro, se apoyan en usos, por ejemplo, en pirotecnia, ¿no? En la pirotecnia, en danzas, en otro tipo de celebraciones utilizando la banda del pueblo. Entonces, son usos que apoyan a la celebración de la costumbre, ¿verdad? Y de esa manera es como se llevan a cabo. Y pues qué importante es que respetemos esa forma en cómo los habitantes de una localidad tienen convivencia, porque de alguna manera es muy importante mantener esos ritos que permiten que haya una convivencia pacífica, que se encuentren los días en los que los habitantes y ciudadanos de una localidad pues tienen un intercambio de opiniones, tienen a sus líderes. Es un tema que hay que ver con mayor detalle, como bien usted dice, seguramente en los cursos que el Instituto de Administración Pública del Estado de México se podrá adentrar en todos estos temas, maestro. Y quisiera que también nos pudiera platicar por qué es importante que los servidores públicos que están dentro del ayuntamiento conozcan de estos temas, porque a veces pareciera que lo más importante tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, con el manejo de la administración, el cumplimiento de la norma, dotar de servicios al municipio. Pero ¿por qué es importante que los servidores públicos al interior del ayuntamiento sepan de estos temas? Sí, las autoridades auxiliares es un apoyo muy importante para el gobierno municipal, es una extensión del gobierno municipal en la comunidad. Por ahí dicen, son los ojos del gobierno municipal. Entonces, la importancia radica ahí en que el secretario del ayuntamiento, el jefe de delegados, todos los funcionarios municipales que tengan relación con las autoridades auxiliares, incluso regidores también, participen en los cursos. Ellos deben saber de qué manera se van a relacionar con ellos y cuál es la utilidad que tiene su función, y para poder hacer extensiva a través de ellos todas sus funciones. Por ejemplo, el registro civil requiere de las autoridades auxiliares, la comandancia, ¿verdad? En el aspecto de seguridad requiere de ellos bastante, y así todos los otros, las otras áreas requieren también de ellos. Entonces, en ese sentido, pues deben participar también en los cursos, ¿verdad? Los funcionarios municipales del ayuntamiento y del gobierno municipal. Sí, es un tema que les invitamos a todos nuestros amigos que laboran en los ayuntamientos,
que se acerquen con el Instituto de Administración Pública del Estado de México, donde les podemos dar mayor información de los cursos que tenemos a su alcance de manera particular en este tema. Maestro, lamentablemente el tiempo es siempre el verdugo de este tipo de espacios, pero quisiera, antes que nos fuéramos, que nos pudiera dar 3 ideas fundamentales del programa de hoy. ¿Con qué debemos quedarnos para poder entender qué son las autoridades auxiliares? Sí, más que nada un llamado, ¿verdad?, a todos los funcionarios del gobierno municipal para que le den importancia a estos cargos. ¿Por qué? Porque el delegado municipal es el que vive directamente con los ciudadanos que él representa. Es decir, sus vecinos son sus representados directamente en su comunidad. Vive con ellos diariamente, habla con ellos, los saluda diariamente donde quiera que los esté encontrando, porque hay una interacción muy estrecha, a diferencia de todos los demás cargos públicos, como serían los diputados, ¿verdad?, los senadores, que no tienen ese contacto. El delegado municipal se va a su casa en la noche y lo encuentran, incluso le van y le tocan en la noche a su casa para pedirle algún caso. En la mañana lo mismo al levantarse, ya lo pueden estar esperando afuera de su casa para plantearle algún problema. Es decir, que él vive directamente con todos sus representados, ¿verdad?, de la comunidad, y está interactuando, ¿verdad?, diariamente con ellos. Por eso la importancia, y por eso el ayuntamiento ha visto esa utilidad que tienen ellos, porque haga de cuenta que el gobierno municipal está directamente al pendiente de todo lo que está pasando en sus comunidades. Qué bueno que nos hace énfasis en esta parte. Y si me permite complementar ya para retirarnos, nada más recordar que es muy importante que son autoridades electas. O sea que hay todo un proceso de elección mediante el cual los líderes comunitarios pueden acceder a una convocatoria para poder participar de manera activa, apoyando al ayuntamiento, pero también viendo por las necesidades de sus comunidades. Maestro Arnoldo Cerda Adame, le agradecemos mucho que nos haya venido a platicar sobre este tema tan importante de las autoridades auxiliares, y a todos nuestros amigos de Conoce tu Administración, les reiteramos la invitación para que nos sigan cada semana y podamos entender de estos temas de la administración pública y el gobierno. Muchas gracias y hasta la próxima.